Ahora yo les voy a comentar acerca de los colinamiméticos de acción indirecta. Mis compañeras ya les comentaron un poquito acerca de los mecanismos de acción de los colinamiméticos de acción directa. Pero ¿qué pasa ahora con los fármacos que inhiben otras cosas? En este caso la acetilcolinesterasa, como lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo funcionan estos fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa? En esta fotografía que estamos viendo aquí, vemos cómo en una condición fisiológica normal, una vez que la acetilcolina es liberada por la neurona presináptica, esta ejerce su acción en la neurona postsináptica. Pero después de un cierto tiempo, la acetilcolina se une a una enzima llamada acetilcolinesterasa. La unión de la acetilcolina a la acetilcolinesterasa genera una hidrólisis de la acetilcolina que la convierte en lo que es colina y acetato, ¿no? Estos dos compuestos liberados a partir de la acetilcolinesterasa son recapturados por la presináptica para generar más acetilcolina. Pero existen fármacos, y en este caso los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, que se unen a esta enzima y evitan que la acetilcolina se degrade. O sea, al evitar que se degrade la acetilcolina, nosotros aumentamos la concentración endógena de la acetilcolina en el espacio sináptico con el fin de aumentar o prolongar la acción de esta en la neurona postsináptica. Así de simple es como funcionan estos fármacos. Vamos a ir hablando un poquito acerca de los efectos que tienen y cómo funcionan cuando lleguemos a la parte de farmacocinética y farmacodinámica. Pero esto es la base para entender la funcionalidad de estos fármacos. Vamos a hablar ahora de la farmacocinética. Bueno, cuando hablamos de farmacocinética de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, tenemos tres grupos de fármacos. En este caso tenemos a los alcoholes simples que presentan un amonio cuaternario en su composición. Tenemos a los ésteres de ácido carbámico que contienen un grupo amonio cuaternario y un grupo amonio terciario. Y por último tenemos a compuestos químicos que derivan del ácido fosfórico, que son también llamados organofosfatos. En la aplicación médica o aplicación clínica, de estos tres grupos químicos de fármacos, nosotros solo vamos a utilizar dos. Y les voy a explicar por qué. Los alcoholes simples, como este de aquí, que es el hidrofonio, y los de ácido carbámico, como la neostigmina y la piridostigmina, tienen una característica fundamental. Es que este grupo amonio cuaternario los hace insolubles en lípidos. Esto quiere decir que son más hidrosolubles. Y al ser más hidrosolubles, tienen mayor dificultad para traspasar las membranas. Entonces, estos fármacos, como son los alcoholes simples y los ésteres de ácido carbámico, son pocos absorbidos por las células y son mal distribuidos, ¿ok? Pero los derivados de los organofosfatos, aquí estamos viendo uno que es el paratión y malatión, tienen un grupo fosfato y un azufre en su composición. Este compuesto que estamos viendo aquí hace a estas sustancias químicas muy solubles en lípidos y también muy peligrosas para el ser humano. ¿Y por qué? Mientras que los alcoholes simples y los ésteres de ácido carbámico son insolubles en lípidos, difícilmente penetran la barrera hematoencefálica, mientras que los organofosfatos sí tienen la capacidad de atravesarlos muy fácilmente, por lo mismo de que son muy liposolubles, tienden a distribuirse por el cuerpo muy rápido y a absorberse también rápidamente. Y estos fármacos o estos compuestos, de hecho, como son los organofosfatos, paratión y malatión, se usan en el ámbito agrícola como insecticidas por la misma función que tienen, ya que al distribuirse rápidamente por todo el cuerpo, pueden generar daño en algunos insectos y evitar plagas, ¿no? Pero lo que importa es de que los fármacos de aplicación clínica son los alcoholes simples como el hidrofonio y los ésteres de ácido carbámico como la neostigmina y la piridostigmina. Vamos a hablar ahora de la farmacodinámica. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Como ya vimos, ¿no? Los fármacos se unen a la enzima acetilcolinesterasa
para inhibir o para evitar que la acetilcolina liberada por la neurona presináptica se una a esta enzima y evitar su degradación. Les voy a poner una animación muy rápida acerca de cómo funciona. Veamos esto. El fármaco llega, se une a la acetilcolinesterasa y la acetilcolina ya no puede unirse y por lo tanto tiende a aumentar su concentración en el espacio sináptico. Pero hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales que se analizaron en el capítulo de farmacología básica, en el capítulo 1, que era que algunos compuestos, al unirse a ciertos receptores, podían hacerlo mediante enlaces electroestáticos o enlaces covalentes. Una característica de los alcoholes simples y los ácidos carbámicos es que se unen a la acetilcolinesterasa por medio de enlaces de hidrógeno. O sea que estos enlaces son muy débiles y por lo tanto, después de un cierto periodo de tiempo muy corto, el fármaco se separa de la acetilcolinesterasa y de esta manera la acetilcolina puede volver a unirse para degradarse, ¿no? Y un ejemplo de ellos es el edrofonio, ¿no? El edrofonio es un fármaco que se usa para el diagnóstico de la miastenia gravis y lo que hace es que se une a la acetilcolinesterasa inhibiendo esta enzima, pero su efecto dura solo 15 minutos, ¿no? Con el fin de aumentar el efecto de la acetilcolina, obviamente. Pero ¿qué pasa con los organofosfatos? Los organofosfatos tienen la característica de que se unen covalentemente a los receptores o se unen covalentemente a la enzima acetilcolinesterasa. De esta manera, al unirse covalentemente, la acetilcolina endógena va a tener elevaciones grandísimas dentro del espacio sináptico. ¿Por qué? Porque los organofosfatos se eliminan muy lentamente. De hecho, la bibliografía que leímos nos marca que en algunos casos un fármaco o un organofosfato puede tener efecto hasta de 100 horas seguidas. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque en el caso de la intoxicación por malatión o el paratión, puede existir una intoxicación colinérgica, como vamos a ver más adelante, en el cual estos compuestos se unen irreversiblemente a la acetilcolinesterasa y generan una elevación de la acetilcolina endógena, generando también daño al organismo. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos sistémicos que tienen los inhibidores de la acetilcolinesterasa en el cuerpo humano, pero vamos a recordar un poquito acerca de la fisiología normal y el sistema parasimpático. Como nosotros vimos en la presentación pasada, sabemos que el sistema autónomo está dividido en simpático y parasimpático. Sin embargo, el sistema parasimpático, a través de las neuronas postsinápticas, son las encargadas de liberar acetilcolina. Y un gran ejemplo es el gran nervio vago. El nervio vago da inervación prácticamente a lo que es músculo liso, intestino, sistema urogenital, entre otros, ¿no? Entonces, los efectos que van a tener los inhibidores de la acetilcolinesterasa son muy difusos y son muy complejos. Pero también vamos a ver que algunas neuronas postsinápticas del sistema simpático también liberan acetilcolina, y en este caso son aquellos órganos que son inervados por neuronas postsinápticas del sistema simpático y que llegan principalmente a las glándulas exócrinas, como son la glándula sudorípara, glándula lagrimal y glándula salival. Y otro ejemplo es que las neuronas del sistema nervioso somático dan inervación a la musculatura estriada. Entonces, la acetilcolina es la generadora de la contracción muscular en primeras instancias. Con esto quedando en claro, ya podemos pasar a hablar un poquito de los efectos que tienen estos fármacos o el aumento de la acetilcolina en diversos órganos. El día de ayer yo les comenté o les pasé a través de WhatsApp esta fotografía que es un resumen súper rápido acerca de cómo funcionan diversos fármacos. Como nosotros sabemos, los receptores de la acetilcolina llamados colinorreceptores se dividen en nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos funcionan a través de canales iónicos, por eso se les llama inotrópicos. Dentro de los inotrópicos tenemos a unos receptores llamados
NM, que deriva de neuromuscular, ¿no? A nivel neuromuscular, los receptores generan la apertura de canales de sodio en las placas neuromusculares de los músculos estriados y van a generar la despolarización y por ende la contracción muscular. Por otro lado, los receptores muscarínicos, a los cuales denominamos metabotrópicos, por el hecho de que funcionan con proteínas G. Pero hay que recordar que existen variedades de proteínas G. Tenemos las que funcionan con la proteína GI inhibitoria y la GQ excitadora. La GQ funciona a través de la liberación de inositol trifosfato y la liberación de iones de calcio, que son las encargadas de generar un efecto o una respuesta en el órgano efector. Mientras que las GI generan la apertura de canales de potasio, generando obviamente la salida de iones de potasio fuera de la célula y a su vez dando como resultado una hiperpolarización de las células. Pero los receptores muscarínicos los podemos encontrar en diversos órganos. Hay 5 tipos de receptores muscarínicos, de los cuales se dividen del 1 al 5 y que están distribuidos en diversos órganos. Para hacer más fácil esto, tenemos que los primos, que es el M1, el M3 y el M5, funcionan con la GQ, o sea, liberan calcio e inositol trifosfato, mientras que los pares, como es el M2 y M4, funcionan hiperpolarizando células. Entonces, los primos activan y los pares inhiben. Como estamos viendo aquí, las neuronas del sistema nervioso central tienen grandes cantidades de receptores M1, M3 y M5, y que a nivel del miocardio solamente tenemos M2 solamente, ¿no? También en el nódulo sinusal y en las aurículas. Bueno, con esto en claro, ya podemos trabajar o podemos conocer los efectos que tiene un aumento de la acetilcolina endógena a causa de los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Esta tabla les va a servir para conocer también algunos efectos adversos de las intoxicaciones con este tipo de fármacos. Esta tablita la pueden tener a la mano para poder conocer los efectos de los que vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos o sistémicos de estos inhibidores de la acetilcolina? Bueno, como nosotros sabemos, a nivel del sistema nervioso central hay receptores M1, M2 y M5 principalmente. Entonces, como nosotros sabemos, el 5 y el 1 son primos, entonces generan excitación. A nivel del sistema nervioso central, esto puede generar convulsiones, coma y un paro respiratorio. Ahora, a nivel del sistema cardiovascular, principalmente tenemos receptores de tipo M2. Y como nosotros sabemos, el M2 es un par. Entonces, abre canales de potasio hiperpolarizando al miocardio. La hiperpolarización del miocardio va a generar una disminución de la contracción a nivel auricular, una desaceleración o una disminución en la velocidad de conducción a través del nódulo sinusal, que esto va a generar un inotropismo y cronotropismo negativo en las células del miocardio. Esto a su vez va a generar en la persona bradicardia, hipotensión y por ende un bajo gasto cardíaco. Esto es lo que va a generar los inhibidores de la acetilcolinesterasa a nivel cardiovascular. Pero a nivel de la unión neuromuscular, recordemos que se encuentran receptores NM, que son los encargados de generar la contracción muscular. ¿Principalmente en quién? Bueno, en aquellos pacientes con miastenia gravis, en el cual la debilidad y la fatiga es crónica, los inhibidores de la acetilcolinesterasa son de gran ayuda para generar en la persona un aumento en la fuerza contráctil en la mayoría de sus músculos. Sin embargo, un exceso de estos fármacos puede generar calambres o fibrilación de las fibras musculares. Vamos a hablar ahora de otros efectos que tienen estos fármacos. A nivel pulmonar es importante conocer esto porque a nivel pulmonar teníamos receptores M3. Los receptores M3 se encargan de liberar calcio. Entonces, a nivel de la musculatura lisa bronquial, la estimulación de los M3 por la acetilcolina endógena va a generar
un aumento de la secreción bronquial y una broncoconstricción, que en estos casos es fatal darle este tipo de medicamentos a pacientes asmáticos porque podríamos exacerbar su problema. A nivel ocular, también hay receptores de tipo M3. A nivel ocular, esto va a generar la contracción del músculo esfínter del iris y al generar la contracción de las fibras del esfínter va a generar una miosis. A nivel gastrointestinal, también va a estimular a los receptores M3, que van a generar una contracción de las paredes del músculo liso intestinal, aumentando el peristaltismo, va a generar un aumento de las secreciones, ¿no? Que esto puede llevar a cuadros de diarrea, pero también estimula a las glándulas exócrinas. Entonces, puede también generar lo que es un aumento en la salivación, un aumento en las lágrimas, van a haber ojos llorosos en este tipo de pacientes, y también van a ver que el paciente está sudando mucho, que es por la estimulación de los receptores M3. Otra característica a nivel gastrointestinal es que también relaja esfínteres. Bueno, vamos a poner un ejemplo clínico de uno de los usos de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. En la enfermedad de la miastenia gravis, nosotros sabemos que es debida a que existen anticuerpos, o sea, es una enfermedad autoinmunitaria que ataca a los receptores de la acetilcolina en las neuronas postsinápticas. Obviamente, si hay una destrucción de estos receptores y la acetilcolina no se une correctamente, va a haber en la persona un déficit en la contracción muscular que lo va a llevar a fatiga y a debilidad crónica. Aquí en esta imagen del néter estamos viendo una representación que se ve en dónde se afecta más los músculos por miastenia gravis. En el 95% de los casos, los músculos faciales son los más afectados, como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? Vemos que el 60% es en los miembros superiores y vemos aquí como en un paciente miasténico, debido a la falta de contracción, la cabeza tiende a caer. Vemos que el paciente se siente cansado, fatigado, pero es aquí donde entra el efecto de estos fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Un claro ejemplo que nos da el libro es el edrofonio. El edrofonio es un fármaco que inhibe la acetilcolinesterasa, obviamente, y que aumenta la concentración endógena de acetilcolina a nivel del espacio sináptico. De esta manera, tiene más tiempo para actuar sobre los receptores y generar la contracción muscular. De hecho, como nosotros sabemos, el edrofonio tiene una duración máxima de 15 minutos. Por lo tanto, el edrofonio es un medicamento que se puede utilizar eficazmente y de manera segura para hacer el diagnóstico de la miastenia. ¿Por qué? Porque si nosotros administramos el edrofonio vía intravenosa en el paciente, vamos a ver que a los 5 minutos el paciente se encuentra bien. El paciente declara que hay una buena contracción de sus músculos y, como estamos viendo, la mejoría clínica es sorprendente, ¿no? De un estado fatigado pasa a un estado sonriente porque ya puede contraer los músculos a nivel facial. Este es un ejemplo clínico de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Otro efecto farmacológico a nivel endotelial es algo contradictorio. En el libro al principio marca que los receptores M3 pueden generar vasodilatación, pero más adelante habla que también puede generar vasoconstricción. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, en un endotelio sano se encuentran receptores de tipo M3. Los M3, como ustedes recordarán, son liberadores de calcio. ¿Y por qué es importante el calcio en el músculo liso endotelial? Bueno, como estamos viendo aquí, los receptores M3, al estimular a la célula endotelial, genera la liberación de calcio, que es fundamental para que funcione una enzima llamada óxido nítrico sintasa. El óxido nítrico sintasa, a través de la arginina, forma lo que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es fundamental o es uno de los vasodilatadores por excelencia de la musculatura lisa arterial. Entonces, este óxido nítrico genera elevaciones de la guanosina
monofosfato y va a generar relajación del músculo. Y al haber relajación, pues va a haber lo que es vasodilatación. Es por ello que en un principio estos fármacos pueden generar vasodilatación. Pero también sabemos, o los que llevamos patología sabemos, que en las células o en los endotelios que ya están dañados, como en este caso estamos viendo una imagen de un endotelio muy dañado por la aterosclerosis, este mecanismo que les acabo de mencionar deja de funcionar. En patología se nos enseña que si bien el óxido nítrico en un principio es vasodilatador, cuando aumentan las concentraciones de óxido nítrico también es perjudicante y genera lo que es cuadros de inflamación endotelial, que se va a traducir como vasoconstricción. Es aquí de donde nace la premisa que en un endotelio sano, los receptores M3 van a generar lo que es vasodilatación, pero en los endotelios dañados va a ocurrir la acción contraria, va a generar vasoconstricción. Es por ello que hay que tener cuidado al utilizar este tipo de fármacos en los pacientes que de por sí ya son hipertensos. Bueno, hasta aquí llegó mi parte, los voy a dejar con mi compañera que les explicará los usos clínicos ya de los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los colinomiméticos de acción directa. Muchas gracias.